abrimos la segunda hora de nuestro tiempo de alicios. Bienvenidas, bienvenidos. Si se acaban de incorporar, gracias por seguir ahí si nos vienen acompañando desde las 8 de la mañana, nuestra anterior hora en la que ya hemos hecho el análisis de la actualidad internacional y también hemos desayunado con el periodista y humorista Dani Mateo. Aprovechamos para recordarles dos cosas. Primero, que los domingos a partir de las 10 de la mañana queremos contar con público en el estudio y que si está usted interesado o interesada en acudir, solo tiene que comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, por ejemplo. Lo segundo que queríamos decirles es precisamente que el WhatsApp sigue abierto para su participación. Está 24 horas disponible, el 616-486-754. Lo repetimos para que lo apunten y lo utilicen, sobre todo, 616-486-754. Bueno, y ahora que lo pienso, hay dos cosas más que me gustaría que no quedaran en el tintero. Mañana vuelve nuestro Adivina en qué trabaja y la pista que les dejamos ya por aquí es que son profesionales que se dedican a algo que por lo visto no se ha dejado de hacer con el paso del tiempo, aunque en realidad la forma de hacerlo sí ha variado. Esto parece un trabalengua, como el que nos planteaba Dani Mateo hace unos minutos, pero es la pista. Son profesionales que se dedican a algo que no se ha dejado de hacer con el paso del tiempo, aunque la forma de llevarlo a cabo sí que ha cambiado. Y otra cosa más que compartir con ustedes. Les anunciamos que este año estrenamos página de Instagram. Se llama como este espacio, Tiempo de Alicio. Así que dense una vuelta por ella que nos está quedando preciosa. Y hay más novedades. Hoy estrenamos sección. A partir de ahora, 2 sábados al mes, la periodista María Rodríguez va a acompañarnos y se pone al frente de Parlare. Muy buenos días, María. Muy buenos días, Bienvenida, Elena. y gracias por aceptar esta colaboración que nos hace muchísima ilusión. Bien hallada, me siento como en casa, la verdad, como si hubiera estado aquí toda la vida. Y esto que hoy es el programa de arranque. El programa de arranque al que le estamos poniendo tanto mimo, tanto esfuerzo, tanto cuidado, que la sección hasta tiene sintonía. Y nombre propio, ¿eh? Parlare. ¿Por qué Parlare, María? Explícanos Pues un Parlare, poco. bueno, es un poco un juego de palabras. Hoy el día va de eso, de juegos de palabras. Vamos a intentar sacar los temas que se tratan en sesión parlamentaria a la actualidad de la calle, al día a día. Porque es un poco la casa de todos el Parlamento, a fin de cuentas. Parece que la política nos queda como un poco alejada, pero en realidad nos toca más de lo que pensamos. Por eso, esos temas los vamos a traer a esta mesa con la intención de generar debate alrededor de estos temas con protagonistas que están viviendo realmente esas situaciones. Y por eso es muy importante, y contamos con ello, la participación de nuestros oyentes al 616-486-754. Bueno, pues presentada queda esta sección donde vamos a comenzar aprendiendo incluso desde ese nombre que le hemos puesto. La palabra parlare, en italiano hablar, se leería fonéticamente en Dicción Internacional, AFI, Alfabeto Fonético Internacional, como parlare. Bueno, pues ya lo sabemos si no lo sabíamos. Y poniéndonos en situación, María, hoy sobre la mesa un asunto de candente actualidad, como suele decirse, una problemática acuciante y al hilo de los precios de la vivienda que conocimos ayer. Se disparaba un 12% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024. Registra de esta forma su mayor alza interanual desde 2007, según el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y qué le vamos a contar a nuestros y nuestras oyentes que no sepan sobre el alquiler? Hoy profundizamos en la vivienda, ¿no? Sí, de hecho, hoy vamos a hablar sobre ese aumento incesante de los precios del alquiler de la vivienda en Canarias y las consecuencias que esto supone para garantizar el acceso como un derecho básico, que lo es. Hoy vamos a traer a esta mesa una comparecencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, a instancia de Carmen Rosa Hernández, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias Bloque Canarista, de los días 22 y 23 de julio de este año, que nos va a poner en contexto de lo que vamos a tratar en esta mesa. Que este problema de acceso a la vivienda no es nuevo, ni exclusivo de Canarias, ni nuevo. No es exclusivo de Canarias porque, como acabo de decir en una respuesta a una pregunta, el problema del acceso a la vivienda ya se está planteando en el seno de la Comisión Europea
porque es un problema de los Estados miembros. Es decir, que Es un esto no es problema del algo conjunto del que Estado. únicamente afecte a Canarias, ya lo comentaba el consejero, se da en el resto de Europa también, y esta comparecencia data de hace muy poquito, de apenas 2 meses, bueno, es de este verano, ¿no? Estamos hablando, Del mes sí, de del mes julio. de julio, y de hecho el contexto que nos presenta no solamente afecta a un sector en concreto, sino a varios, tanto estudiantes como docentes, como personal sanitario, y es lo que queremos poner hoy en la mesa. Vamos a empezar con el primero de los casos, con Daniel Sánchez, que es enfermero en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Llevas año y medio viviendo en la isla de Tenerife, dedicándote al ámbito de la enfermería, pero la llegada a Tenerife no fue especialmente fácil. Digamos que a la hora de contraalojamiento fue un reto para ti, ¿no? Sí, la verdad que fue un poco, bueno, un poco deprimente, por decirlo. Coméntanos Yo un poco cómo fue. pues mira, yo llegué y primero me metí a un hostal buscando alojamiento. Estuve una semana allí, pero claro, como estaba trabajando a la vez, no podía un poco seguir en el hostal y me cambié a un hotel. Imagínate el dinero que llevaba ahí gastado. Entonces, bueno, un poco por desesperación, vi muchas casas, todas eran así, no pasaban de 400 o 450 euros, casi siempre, Ujú. por una habitación. Y bueno, llegué a ver una que más o menos me convenció porque no había nadie en el momento. Era una casa que estaba bien, más o menos. Ujú. Y bueno, decidí meterme. Es un Lo piso que compartido, ¿verdad, Daniel? De lo que nos estás sí, hablando. sí, te hablo siempre compartido, porque para ti solo muy difícil, así Sí, que así te de cuadre entrada, y nada más más viniendo desde llegar. fuera, no conoces a nadie aquí, por Claro, supuesto, es muchísimo más complejo, quizás, ¿no? ¿De dónde procedes exacto. exactamente, Daniel? ¿De dónde procedes? ¿Cómo? Recordemos a la Ah, sí. audiencia de dónde procedes. Sí, pues yo soy de Cádiz y bueno, vine aquí un poco porque me salió un trabajo de enfermero, un poco a probar suerte. Y muy bien, la verdad. Y La verdad que súper comenzaste. bien la isla y Claro, pero una cosa sí, es La eso que te isla en sí, sí. proporciona la isla y otra tu situación vital, ¿no? Nos claro. decías que empezaste a vivir en un hostal. ¿De alguna manera te sientes un trabajador empobrecido? Realmente en esa época sí. Ahora que vivo un poco más tranquilo, mejor, que vivo solo, pues ¿Y me qué? siento como que... Pero en esa época me sentía, no sé, porque imagínate, yo tenía que meterme en una casa con gente que no conocía, Ya. un poco veía casa, salía allí medio llorando porque Qué es que hay duro, ¿eh? habitaciones que es que no te lo imaginas, en serio, hasta que no lo ves. ¿Y cómo En plan, conseguiste ese vas... piso para ti solo después de haber estado compartiendo piso? ¿Cómo pudiste dar el salto? ¿Ya llevabas algún tiempo en la isla? Me imagino que a raíz de tu día a día, de tu actividad, ¿o cómo fue? ¿O por Fue un páginas? poco por el boca a boca, porque en Idealista, que es la página que suele usar mucha gente, estuve mirando mucho tiempo, pero todo muy caro, 900, 1000 euros, si quieres vivir solo. ¿Ahora Y mismo? bueno, no sé, depende del sueldo que tengas, pero ahora mismo no sé, igual ha subido, pero No, seguirá por ahí. no creo que estés en Ahora, búsqueda, estás contento donde estás, ahora no mismo estás no haciendo una estoy, búsqueda sí, activa estoy ahora mismo contento. después de haber encontrado Encontré ese esto piso. por una compañera de trabajo, porque me dijo que se había enterado que habían, vamos, es mi vecina ahora, ¿Y que había sí, conoces a otros compañeros que estén en esta situación así similar, de esta dificultad para encontrar piso, a lo mejor igual que tú, que quieran venirse desde la península aquí porque les ha salido plaza, me refiero, o porque, bueno, directamente estén compartiendo y quieran vivir solos? ¿Tienes compañeros con esta misma circunstancia? pues te diría que casi en la enfermería al menos, casi todo el mundo que viene así nuevo de la península está en la misma situación. No hay que ver no solo el grupo que tenemos, que hay muchas personas, más de, no sé, 200 personas, Más de 200. y siempre hay alguien alquilando habitaciones, preguntando, o alguien que llega nuevo, Ujú. y bueno, un poco la misma historia de siempre. Lo bueno es que ahí, al ser un poco del mismo gremio y tal, pues es mejor meterte con alguien que más o menos vas a trabajar con él, es un poco más, te da un poco más de confianza, ¿no? ¿Y conoces, yendo un paso más allá, Daniel, casos de personas que hayan rechazado un puesto de trabajo
por ejemplo, en donde tú te encuentras, en el hospital, porque no hayan un lugar donde vivir? Pues directamente en el hospital no, pero sí conozco, por ejemplo, el chaval que compartió piso conmigo, tuvo que rechazar uno en Gran Canaria en este caso, por eso, porque no podía encontrar habitación. Porque, claro, él la quería para 4 o 5 meses y no, todo era así 10, 12 meses y no pudo ir, tuvo que rechazarlo. Pues eso fue en Gran Canaria, no sé ya un poco la situación de allí. Bueno, nos Y alegramos en todo caso, Daniel, de que ahora tus circunstancias hayan mejorado, que ya no te sí, encuentres en un hostal o compartiendo piso con gente a la que no conoces o en una búsqueda, como decía nuestra compañera, activa y de la que salgas pues cada vez que visitas un posible lugar llorando. Algo ha sí. mejorado. Bueno, y realmente mi experiencia cuando alquilé la habitación que te dije fue un poco, porque claro, yo entré en una habitación, pero yo no sabía un poco la situación de la casa. Yo vi la casa, pero la vi más o menos, la vi muy rápido y no sabía un poco la situación. Era una casa la cual había fallecido una persona mayor que vivía allí y vivía con su pareja, bueno, su esposa. Entonces la hija se llevó a su madre a vivir con ella, pero dejaron la casa como estaba. Imagínate, con objetos personales. Y claro, yo entré y empecé a abrir armario, había como pañales, como de personas mayores, ¿sabes? De haber estado cuidando una persona mayor. Y en plan me quedé un poco a cuadro, había como ropa, mantas. Y bueno, le hablé al chaval que me lo alquiló, pero me dijo, bueno, ya iré a recogerlo algún día. Era todo muy raro, todo muy raro. Y claro, preguntando a los vecinos y tal, me contaron eso, que ahí vivían una señora y un señor, el cual falleció. Y bueno, y me quedé un poco a cuadro cuando me enteré. Digo, guau, pues ahora estoy yo aquí viviendo y no sé nada de ellos, no sé, Claro, era un poco, la tele no extraño. funcionaba. Ujú. Sin Sí, duda la sí, situación te ha pues mejorado en ese sentido, o sea, el salto ha sido de notoria calidad teniendo en cuenta este contexto de estar en ese piso un poco extraño con sí, pertenencias de sí, una mucho. persona que ya había fallecido y de la persona que convivía. Me imagino que Sí, estarías incluso unos meses con esas pertenencias y las tuyas viviendo en sí, paralelo. exacto, Muchos meses. sí, la metí en bolsas y nada, esperando que se la llevara. Bueno, pero ¿tardaste mucho en que te lo Y vaciaran o fue más o menos pues rápido? cerca de 2 meses por lo menos Mm. esperando, sí, sí. No sé, a ver, el Fue un chaval poco que me lo tenso, pero bueno, al alquiló, menos la situación nos alegra, Daniel, que mm, estés pues en un piso mejor, en mejores circunstancias, que la situación medianamente se haya arreglado y que no estés en búsqueda activa de piso en este momento, teniendo en cuenta las complejidades que presenta el mercado ahora mismo. Daniel, muchísimas sí, gracias la por habernos verdad. atendido. Bueno, Hasta muchas luego. gracias, buen día, Un hasta luego. abrazo. Que vaya genial, un saludo. Bueno, tenemos más invitados, invitadas en este caso, María. Asienten con la cabeza porque todo lo que nos estaba diciendo Daniel les resulta familiar. Tenemos a los sanitarios y no sé si a los docentes como casi que el sector mm, más afectado por esta búsqueda de vivienda, dado que cuentan con mucha movilidad laboral. Sí, aparte de la movilidad laboral, la urgencia con la que Eso es se un dato sacan las plazas importantísimo, sí. y claro, la toma de decisión tiene que ser muy rápida. Estamos hablando de días, a lo Claro, mejor. lo decía Daniel, ¿no? Que él tuvo apenas un margen muy pequeño para encontrar un lugar. Exactamente, exactamente. De hecho, los docentes, por poner un ejemplo, si los llaman un viernes, el lunes tienen que estar incorporados a su puesto de trabajo. Imaginen ese contexto para conseguir un piso en un fin de semana, por ponerles un caso práctico. De hecho, tenemos en la mesa a una compañera docente, Zuleima Carballo, que el año pasado vivió esta situación, le tocó destino en la isla de La Palma, ella es natural de Tenerife y tuvo que desplazarse a una isla no capitalina con la consecuente pues urgencia que estamos comentando sobre este tema. Y también para ver un poco la contra y las alternativas que hay en esta situación, tenemos a Andrea Pérez Orribo, que ha elaborado un interesante proyecto, un interesante trabajo final de grado sobre campus modulares. Zuleima, quería hablar contigo para comenzar contigo, porque ya habíamos visto el ámbito sanitario Ujú. con Daniel y ahora queremos ver la perspectiva docente de esa urgencia, ponía ese caso práctico, pero en el tuyo el año pasado, ¿cómo fue?
partir de Tenerife, entiendo que sin familia o sin conocidos en la isla de La Palma, para comenzar un curso académico allí. Sí, bueno, buenos días ante todo. A mí me llamaron un miércoles y yo tenía que incorporarme el viernes como muy tarde. Tuve el plazo de miércoles, jueves para buscar piso. La búsqueda, como decía Daniel, no fue nada fácil. Tuve la suerte de no quedarme en un hostal, sino directamente quedarme en la casa. Pero es verdad que miércoles y jueves por la mañana fue bastante complicado porque los precios eran muy altos, la calidad de las casas eran bastante... Discutibles, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, a través de la página Alquileres Docentes, donde estamos todos ahí, pues, y gracias a amigas también, pues fui buscando y conseguí un piso en los Llanos de Aridane, que era donde me había tocado trabajar. La suerte es que estaba a 20 minutos del instituto, entonces me quedaba cerca, yo no tenía coche, entonces caminando era algo rentable porque podía subir. Estás en el propio municipio y vas Exacto, caminando. podía subir y bajar caminando, entonces era rentable y por eso cogí para el ti sola? piso. No, Muy bien. no era para mí sola. Una de las condiciones que me puso en chicos que solo fuera yo, o sea, que no fuera ni con pareja, ni con familia, ni con nada, porque había otra habitación que se podía alquilar a otra docente en este caso. En sí tenía en cuenta que las dos o fuéramos mujeres o fuéramos hombres, que no fuera mujer y hombre, sino las dos mujeres en este caso. Y es verdad que esa era una de las condiciones, que me fuera yo sola porque podía convivir con otra persona. El hecho de ser docente, ¿te pusieron algún tipo de requisito para poder alquilar ese piso? O sea, ¿te fue más beneficioso, menos? Porque hemos leído muchísimos comentarios en redes sociales sobre que a los docentes se les está dando cierto peso o cierta prioridad a la hora de elegir alojamientos, teniendo en cuenta a lo mejor pues esa categoría de funcionario, y que se les prioriza un poco. Hay otros sectores, como por ejemplo en la hostelería, que están un poco alzando la voz sobre este tema. ¿Para ti fue algo que te tuvieron en cuenta o no? No, en este caso a mí no me tuvieron en cuenta. Los únicos requisitos, como ya comenté anteriormente, era que fuera yo sola y no mascotas, no fumar dentro de la vivienda. Hablamos de una habitación en Los Llanos, en La Palma. ¿Cuánto te pedían por eso? 475 euros. Una habitación en piso compartido el año pasado. Sí. Era una habitación y un baño compartido y cocina donde... Compartida también, claro. Compartida, Todos los espacios comunes son compartidos. Exactamente, Claro. lo único era la habitación. ¿Cómo organizas esto? Por ejemplo, en la nevera, en cada estantería pones letreros o no sé, ¿cómo hace esto un adulto ya a quien suponemos la situación no le resulta demasiado agradable? Bueno, la verdad es que yo tuve la suerte que vino una chica de Huelva a compartir piso conmigo y no tuve esos problemas de poner carteles o no, o sea... Fue fácil la convivencia, te lo hizo fácil. La verdad que la chica me hizo la convivencia muy fácil y al final hacíamos compras en común, teníamos todo en común, ¿sabes? Pero es verdad que sí sé de gente que estaba allí que tenía problemas a la hora de eso, de lo que está comentando la compañera, de convivir. No es fácil. Sí es verdad que tenían estanterías separadas en la nevera, cajones como cada uno en suyo, o sea... Andrea, tú eres de La Palma y viniste a otra isla, a Tenerife, a estudiar hace unos años. Normalmente, o en aquella época previa a tu marcha de la Isla Bonita, ¿cuánto hubiese costado el alquiler de un piso en los Llanos de Aridane con 2 habitaciones? Buenos días, pues la verdad que no sabría decirte cuando yo me vine a estudiar por acá cómo estarían los precios en La Palma. Pero Es 475 una por barbaridad 2 te para parece ser en La disparatado, Palma, ¿no? perdón, pero sí, La Palma es un despropósito. Además que es cierto lo que comentaban de que ahora mismo todos los alquileres que hay en la isla de La Palma están destinados para docentes. Entonces la gente que trabaja, pues camareros,
gente de la limpieza, dependientes, dependientas, se están quejando de eso. Exacto. Con sí. hijos, con marido, con una nómina normal. Son personas con un trabajo normal, se están quejando de que no pueden acceder a una vivienda en la isla porque todo está destinado para docentes. Entonces, y precios al alza para hacer la isla de La Palma. Tú has hecho un estudio, eres estudiante de finanzas y para el trabajo de fin de grado planteas una solución que Sí. vendría a consistir, María, en Un campus modular, como campus crear, corrígeme si me equivoco, Sí. sería como crear una especie de comunidad o un colegio mayor, entre comillas, formado por casas contenedor, ese concepto que en La Palma también ha estado muy en boga, teniendo en cuenta la erupción volcánica, pero llevándolo al ámbito universitario, para estudiantes que puedan convivir como lo harían en un piso, de forma individual, que es una de las novedades y puntos positivos que presenta esta alternativa, próximo a los círculos universitarios para facilitarles un poco la solución alojativa en este momento, que es bastante complejo. De hecho, en la universidad ya han salido los datos también de la gente que está buscando piso para entrar ya en esta semana a estudiar en la universidad, que superan a la oferta que se encuentra en estos momentos. ¿Cómo surge un poco este tema de crear campus modulares? Es parte de una experiencia personal y un poco cómo lo han ido desarrollando. ¿De dónde sale esta chispa para sacarlo adelante? Vale, la idea de este TFG surge porque, claro, como decía, yo soy de La Palma y ahora los trabajos de fin de grado se pueden hacer en pareja y yo lo hice con mi compañera Natalia Tetes, que ella es del sur de la isla de Tenerife. Entonces nosotros queríamos hacer algo que mostrase la realidad de la vivienda desde el punto de vista del estudiante o de la estudiante. Entonces realizamos una primera fase, que es un análisis de la vivienda en la laguna, cuáles son las barreras a las que se tienen que enfrentar los estudiantes. Pues ahí sacamos datos, por ejemplo, el precio del alquiler por metro cuadrado aumentaba desde el 2022 hasta el 2025 un 44%, pasando de 7,70 euros a 11,10 euros. Por ejemplo, lo que respecta a las viviendas vacacionales, prácticamente se duplicaban entre 2021 y 2025. Pasando de 330 a más de 640. Y luego que la población pues sigue en aumento, por ende hay mayor demanda de vivienda. Esas fueron como las casuísticas que fuimos encontrando, a las que nos teníamos que ir enfrentando, y reflexionamos sobre posibles ideas. Dentro de todas esas ideas pues surgieron que sí cápsulas japonesas, pero el transporte era complicado. Cápsulas japonesas. Expliquemos Sí. qué es esto para quien no haya oído hablar nunca de Las ellas. cápsulas japonesas son viviendas muy pequeñitas, tal y como están en Japón. Más pequeño que la Muchísimo. alternativa que luego desarrollaste, ¿no? En el trabajo final de grado. Efectivamente. Luego también dentro de estas posibles respuestas estaba que si rescatar viviendas que ya están construidas pero están vacías o en situación deplorable, pues reformarlas y destinarlas. Pero es verdad que económicamente se salía de presupuesto o quizás el proceso era como más tedioso o más complicado. Y de ahí nace la idea de un campus de viviendas modulares creadas con contenedores marítimos reciclados. A raíz de lo de La Palma, que es verdad que La Palma no ha tenido buena acogida y lo entiendo, porque hablamos de familias. Claro, Sí, pero no tú, es la Mari, misma situación, estás exacto. refiriéndote a un público diferente, Exacto. que Claro. serían los estudiantes que de manera provisional, transitoria, estuviesen en estos contenedores que serían habilitados por otra parte. Es decir, Exacto. Y bien aislados térmicamente, que no hay que tenerle miedo a eso. Y digo que no hay que tenerle miedo porque en ciudades europeas como Londres, Copenhague o Ámsterdam ya existen residencias creadas con contenedores marítimos reciclados, con viviendas de calidad y encima con un menor impacto medioambiental. enseguida nos vas a contar qué recorrido tiene esa propuesta, pero antes incorporamos algún mensaje que nos vaya llegando al 616-486-754. Nos escribe esta oyente que tiene una incapacidad sanitaria y que desde el pasado mes de noviembre tuvo que acoger a su exmarido y un hijo en su casa debido a que no le renovaron el alquiler y no encontraban otra vivienda. Tampoco, bueno, pues encontraron otra opción que no fuese esa porque su ex está jubilado y no tiene esa posibilidad económica de afrontar los precios actuales. Llevan 40 años separados, pero claro, nos matiza, nos subraya que no podía dejar en la calle a su exmarido ni a su hijo, que no han conseguido nada y pregunta qué hace. En fin, la respuesta lamentablemente no la tenemos
aquí en la radio, pero nos solidarizamos mucho con su situación y nos apena, porque esta es la realidad que se está viviendo en muchos hogares. Una persona con una incapacidad acoge a su expareja, de quien por otra parte se había separado hacía 40 años, y también a su hijo porque no tienen otra posibilidad habitacional. Volviendo a lo que estaba apuntando Andrea, que por eso es tan complicada esta situación, porque no solamente estamos hablando para estudiantes en este caso, pero es que hay contextos que son familias enteras que aportarles una respuesta habitacional en este momento se vuelve muy complejo, y el caso de esta oyente así lo pone de manifiesto. Lo bueno o lo positivo es que es una manera también de aliviar la presión en ciertas zonas, estos campus modulares, de aliviar la presión en ciertos territorios como La Laguna, que a lo mejor con esta vivienda unipersonal quedan casas disponibles para otro tipo de perfiles que también, como este caso, lo necesitan. Es una ventaja o una diferencia respecto a otras propuestas, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque, por ejemplo, vienen de fuera de la isla de Tenerife casi que 4.400 estudiantes de los datos académicos de la Universidad de La Laguna del 2024-2025. Imaginemos, por ejemplo, el campus modular de Ámsterdam ya acoge a 1.000 estudiantes gracias a estas construcciones. Si aquí descongestionamos 1.000 viviendas de alquiler para poderlas ofrecer a familias, a docentes, a enfermeros y enfermeras, como comentaba antes el compañero Daniel, pues estamos contribuyendo a la crisis habitacional de Canarias, para poderse disminuir. Sin embargo, les planteo una cuestión. ¿Es siempre responsabilidad de que no hay suficiente vivienda o que mucha de la que hay se destina al alquiler vacacional? Yo ahí creo que son muchas patitas. Estamos hablando de, lo siento que me meta en este tema, pero que el extranjero compre. Creo que la semana pasada o hace 2 semanas salían los datos que el 35% de viviendas compradas este último año habían sido por extranjeros. Eso es una. Luego la vivienda vacacional. Luego hay muchas casuísticas que entran, que lo del campus modular no es una solución como tal, es una alternativa dentro de tantos granitos de arena que se pueden ir aportando. Es un alivio, ¿no? Es crear un cierto respiradero para el ámbito, al menos universitario, para liberar ese tipo de viviendas. Suleiman, por ejemplo, el caso que plantea Andrea, si te hubieras tenido la suerte de que hubiera habido en tu época a lo mejor de estudiante, ya no vamos a entrar en el ámbito docente, sino ciñéndonos a lo que propone Andrea, ¿hubieras apostado a lo mejor por este tipo de viviendas modulares? Yo creo que sí. Hubiera apostado porque, como comenta la compañera, te alivia. O sea, hay muchos estudiantes, ya lo sabrá mejor que yo, que se encuentran en situaciones muy vulnerables a la hora de encontrar piso. Entonces yo creo que es una manera de aliviar. Es que también su condición... Claro, es vulnerable, como decía ella, ¿no? Del mismo modo que hay personas que a lo mejor tienen que rechazar un empleo, puede que haya estudiantes que no estén trabajando y no continúen con sus estudios universitarios, precisamente por esta misma razón. Conozco personas de primera mano que han tenido que abandonar sus estudios a mitad de carrera. Conmigo estudió una chica porque no se lo podía permitir. Sus padres estaban en Venezuela y ella venía aquí sola a estudiar. Entonces tenía que enfrentarse a ¿qué hago? ¿Como o estudio? Claro, yo creo que también la situación familiar influye mucho en los estudiantes, ¿no? Porque al final, si tienes una situación familiar buena, pues te puedes permitir igual pagar un piso, pero en caso de que no, es muy complicado. Que la renta esté otra vez volviendo a limitar quiénes pueden ser estudiantes y quiénes no, que es una cuestión que la universidad pública ha intentado solventar, pero estamos volviendo un poco a ese contexto de diferenciación de clases a nivel económico me refiero, de quien tiene cierta capacidad lo pueda hacer y quien no se quede fuera del circuito universitario. Y es una pena teniendo universidades públicas que se esté dando esta circunstancia, porque otra vez estamos privatizando un poco también el acceso a la educación. Sí, sobre todo los estudiantes que venimos de islas menores. Exacto. O también incluso del sur de la isla y del norte, porque esa es otra, la presión sobre el territorio que hay en las carreteras. Muchos estudiantes también, cuando yo estudiaba, conocí a un compañero que venía de la Orotava y era matador y terminas buscando soluciones lo más próximo posible a donde estás estudiando, porque también la carretera en la isla de Tenerife sufre unas congestiones importantes. La presión sobre el territorio creo que está siendo también un hándicap muy complicado de solventar y que se añade esta cuestión de la vivienda. Sí, que también se puede aliviar. Pues
si por ejemplo pueden esos estudiantes del sur o del norte de la isla poder acceder a ese campus, alivias también una parte de la carretera y del tráfico. Efectivamente. Volviendo a lo que es el trabajo final de grado, dadas las condiciones que estábamos apuntando también sobre el territorio, ¿los espacios están más o menos definidos? ¿Hay alguna propuesta clara de dónde poder ubicar una alternativa como la que estamos comentando en la mesa? ¿O hay dificultades también por el propio suelo de hallar respuesta? Pues ha dado clave con el gran reto que nos enfrentamos cuando estuvimos haciendo el trabajo, el TFG, y fue encontrar un terreno que esté bien ubicado cerca del transporte público y también cerca de la vida universitaria y dentro del mercado privado, y que se pueda albergar pues las 50 primeras unidades de vivienda, que fue lo que nosotros presupuestamos en nuestro TFG, pero con la capacidad de poder ampliarse en función de la demanda del estudiante. Entonces, ahí nosotros sí es verdad que lo justificamos en nuestro trabajo de fin de grado, de que creemos que desde nuestro punto de vista debería ser una colaboración con entidades públicas para que se pueda facilitar un terreno para poder llevar a cabo esto. ¿Solamente la cuestión del terreno o qué otros aspectos necesitan del apoyo de administraciones públicas para poder sacarlo adelante? A ver, yo pienso que todo el proyecto en sí, porque estamos hablando de un colectivo vulnerable que son los estudiantes. Y como hablábamos antes, y si no tienes, tus padres no tienen una solvencia económica, prácticamente yo me pongo a sacar cálculos, tal y como están los alquileres ahora, mi beca íntegra, y eso que a mí me la dan entera, mi beca íntegra se va a pagar el alojamiento. También tendría que haber una fijación de precio y ahí tendría que intervenir, para el ámbito estudiantil me refiero, la administración pública, ¿no? Sí, el modelo de gestión que pensamos es que sea igual el que tienen las residencias universitarias, que sean con plazas reguladas, criterios de acceso, para que esto no sea como un experimento, sino una alternativa real y que esté cohesionada con el sistema universitario. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto costaría adaptar un contenedor marítimo a vivienda, a este proyecto de campus o de casas modulares? Lo que nosotras calculamos en nuestro plan de viabilidad, todo el campus, era de 1,5 millones de euros. Pero claro, no deja de ser un trabajo de fin de grado. Y cuando nosotros nos poníamos en contacto con empresas de, hola, ¿me puedes presupuestar cuánto me podría salir esto? No te respondían. Porque obviamente, porque es un trabajo de fin de grado. Al final, que un empresario, un proveedor te haga un presupuesto es tiempo y dinero para esa persona. Entonces lo entendimos totalmente. Nosotros nos fuimos a precios de mercado que estaban en internet. ¿Ves factible, Zuleima, que pueda desarrollarse con lo que está planteando la compañera Andrea el proyecto a día de hoy? ¿O ves que hay ciertas complejidades para poder ponerlo en marcha? Hombre, yo considero que hay ciertas... ¿Coincides con lo que apunta de sí, que es necesario el apoyo de las administraciones? totalmente. Para ello? A ver, administraciones, es decir, instituciones como, entiendo que el gobierno, el ayuntamiento, pero también la política en el Parlamento. Se trataba claro, en esa sesión parlamentaria de que exacto. era un problema que había que buscarle solución. Ese es el problema que pasa cuando se tratan las cosas en la cuestión parlamentaria. Se llega a acuerdo, de hecho, está aprobado. O sea, normalmente los temas que abordaremos son que se han aprobado, de que se va a hacer algo con ello, pero el llevarlo a la tierra estamos viendo que, la tierra entre comillas, está siendo más complejo de lo que parece. ¿Qué respuesta has tenido del contacto con administraciones, Andrea, en estos momentos? Pues la verdad que han sido positivas. Les parece que es una buena idea y que se puede llevar a cabo. Justamente me decían que las soluciones o las alternativas las damos nosotros mismos, los jóvenes, porque somos quienes nos enfrentamos con el problema. Una persona de 50 años que ya tiene su vivienda... Como que está muy alejada, ¿no?, de la cuestión. Claro, no son conscientes del problema al que nos enfrentamos nosotros y nosotras. Entonces nos decían, es que nos parece genial que sean los propios jóvenes los que den... En este caso concreto, desde luego, son los principales afectados, pero no olvidemos de casos como el de nuestra oyente, que no solamente acogía a su exmarido, sino también a su hijo mayor y además nos aclara incluso a su nieto. Hay muchas personas mayores, pensionistas, que están acogiendo a familias enteras. Hay gente que únicamente dispone de un acceso a la vivienda, una alternativa habitacional cuando hereda. Esa es otra situación, y hay una problemática que al final nos afecta al conjunto de la sociedad. A ustedes, a los estudiantes o a los docentes, a los sanitarios que cuentan con esa movilidad de una manera, sin duda,
pero yo creo, María, al final que a todos, de un modo u otro, nos está costando, ¿no?, Sí. afrontar esto. ¿Creen en ese sentido, llevándolo a la mesa, que podrían ser esto una solución, o una alternativa, mejor dicho, a futuro para otros sectores, para otros colectivos? No solamente el ámbito estudiantil, que ya a partir de ello aliviaría bastante carga, que es lo que estábamos apuntando, sino a lo mejor podría plantearse, sobre todo para colectivos más vulnerables o con dificultades. ¿Cómo, no? Hacerlo como para que también sea, por otra parte, digno y apetecible. Claro, no, porque la alternativa de que sea individual es lo que la hace atractiva en este día, porque es lo que estábamos hablando. En La Palma eran familias enteras y era una cuestión muchísimo más compleja el contexto en el que se estaba desarrollando. Pero ampliar el concepto a otros colectivos, ¿tendría sentido o solamente lo ven acotado a lo que estamos hablando en la mesa? A ver, si hablamos de persona individual, yo pienso que sí, que se puede llevar a otro colectivo. Es verdad que a raíz de lo que estaban ustedes comentando, sí es verdad que me gustaría decir que es que uno de los problemas que tiene la vivienda es que es de libre mercado. No, tiene que estar protegido a La nivel famosa institucional. frase de Ábalos, la vivienda es un bien de mercado. Si lo Pues, recordamos que... Es que ese es el problema. Si tú pones los precios que tú quieras, es que estamos tocando a gente vulnerable. Entonces, Zuleima. Coincido totalmente con la compañera. Yo creo que a la pregunta de María sí se podría extender a otros colectivos. Considero desde mi punto de vista que para docentes también sería un alivio, y no solo en otras islas, sino en Tenerife, por lo que estábamos comentando de profesorado que tiene que ir a trabajar al sur o al norte, las colas, la autopista, Claro, o sea, todos esos daños, ¿no?, colaterales. exactamente. O sea, que hay muchos daños colaterales incluso no yéndote fuera como docente, sino en la propia isla, compañeros, que esto sí me gustaría apuntar, que se han tenido que trasladar a, si te toca, por ejemplo, Tamaimo, trasladarte a vivir a Tamaimo, y también es un problema conseguir vivienda dentro de la propia isla de Tenerife como Sí, docente. que ya no son casos que vengan de otras islas o de península, como hablábamos con Daniel al comienzo, sino que también dentro de la propia isla de Tenerife ya estamos encontrando dificultades para dar una respuesta Efectivamente. habitacional. Claro, hablas de Tamaimo, que es un Está núcleo muy muy alejado. reducido Sí, en o sea, Santiago del Teide. una localidad muy pequeña. Exacto, a en el Tamaimo sur. como de en Tenerife. otras Ujú. zonas de Tenerife. Bueno, A mí nos me escribe un oyente que le ha encantado la intervención de ustedes, que los TFG deberían tener más presencia en los medios de comunicación porque son trabajos científicos que nos hacen conocer y mejorar la realidad. Así que, Andrea, gracias por exponernos en qué ha consistido este tuyo, el de campus modulares. Y ya sí, absolutamente fuera de tiempo, creo que alguien quería decir algo, pero solo en 10 segundos, por solamente favor. añadir a lo que decía Zuleima, Sí. que cuando yo estudiaba en mi colegio en La Palma, había un edificio solo y exclusivamente para maestros al lado, que sería también otra alternativa interesante para que institutos, colegios Estaban puedan apuntando a la solución implementarlo. otra vez de volver a los colegios, a las escuelas, a las casas de maestros, perdón. Exacto, las casas de maestros me parecería una solución factible Bueno, también. hemos planteado en la mesa muchísimas cuestiones, esperemos que se hayan recogido, que hayan tomado buena nota, porque a través de esta sección seguiremos haciendo ese seguimiento a alternativas que se tomen o que se planteen por parte de la Administración, y sobre todo que se cuenta sobre ello en el Parlamento para poder llevarlo a debate pues un par de veces al mes en esta mesa de Parlare. Compañeras, muchísimas gracias. Andrea, por habernos atendido en esta mañana, y a ti, Zuleima, docente, también, por compartirnos tu Muchísimas experiencia. Gracias. a ustedes. Bueno, no avanzamos, ¿verdad, María? Lo que tenemos dentro de... No avanzamos, pero habrá. Habrá cosas muy interesantes, y también los oyentes nos pueden sugerir temas que traigamos a la mesa en este Parlare. Les recordamos el teléfono para que intervengan, el 952 57 52 o el 616 486 754. A través de estos números pueden ponerse en contacto con nosotros. Les presupongo ya desayunadas, ¿verdad? A las 3. ¿Sí? Sí. Sí, bien. Bueno, no es un bueno de boca
esto que tenemos a continuación, pero a redesayunar siempre nos apuntamos, ¿verdad? El brunch está muy en boga, ¿cómo lo vamos a negar? O sea, ¿cómo vamos a renunciar a un brunch, por favor? Bueno, pues vamos a mantenerlo con Rafa Sánchez, ex vocalista del mítico grupo de música La Unión, que va a estar este jueves 11 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus con su Sildavia Tour. Es un espectáculo, bueno, muy emotivo, muy nostálgico, y de él nos va a hablar a continuación allá donde nos hemos citado. Bonjour, buenos días. ¿Qué quieren desayunar? Tenemos de todo.